Bien, tengan buen día, jóvenes. Vamos a continuar, como dije en el video anterior, con la unidad 2. La unidad 2, si ustedes se fijan, dan un poquito ahí de ojeadita al libro, habla de los números reales. Si bien lo recordamos, lo vimos en el clase anterior del periodo pasado de matemática general, donde nos habla en una parte de lo que son los números reales, el conjunto numérico, el cual yo les decía en las clases anteriores que el conjunto numérico está representado por los números naturales, que se representa por la letra n, por los números enteros, que está representado por la letra z, los números racionales y los irracionales. Y a todo este conjunto numérico se le llama conjunto de números reales. Entonces, hay cual ahora existen propiedades, existen operaciones donde se pueden cumplir aplicando lo que es los números reales. Para ello tenemos en el primer ejercicio, nos vamos siempre al final de la unidad, que es lo que ustedes desarrollan, de los números reales, las propiedades. Nos dice, por ejemplo, ahí en el 1, si ustedes se fijan aquí, no lo estoy tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos en la clase del periodo pasado. Entonces ustedes ya pueden identificar cuáles son números naturales de ellos, cuáles son números enteros de ellos, cuáles son los números racionales y saber que y los irracionales. Aquí, si ustedes se fijan, no aparecen los números reales. ¿Por qué? Porque ya se sabe que todos son reales. Vamos a pasar a la parte 2, donde nos dice, dado ABC en las columnas de la izquierda, ilustrar ejemplos para cada propiedad. Tenemos entonces lo que es las propiedades que nos piden cumplir: la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, la propiedad distributiva y la propiedad del elemento neutro, de la suma y de la multiplicación. Entonces, para cada propiedad nos da un valor de A, de B y de C. Lo mismo para la conmutativa, la distributiva y el elemento neutro, que solo nos da un solo valor, que es el valor de A. Entonces nos dice la propiedad asociativa que si tenemos tres valores, estos se pueden agrupar o se pueden asociar, como lo dice su palabra, asociar de tal manera que su resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, tenemos el valor de A, de B y de C. Si nosotros asociamos para la suma, por ejemplo acá, voy a colocar para la suma, sumamos 3 más 7, esto para la asociativa, más 12. Esto nos tiene que dar una igualdad del siguiente lado, que sería asociarlos igual. Ya no puede ser en este orden, 3 más 7, sino que puede ser 3 más 7 más 12. Y esto nos va a dar un mismo resultado. Por ejemplo, si sumamos 3 más 7 son 10, más 12 son 22. Por ejemplo, del otro lado, 7 más 12, esto nos da un total de 19, más 3 nos da un total de 22. Entonces vamos a obtener la misma igualdad. A esto se refiere que es lo que vamos a colocar en la tabla. Por ejemplo, de la multiplicación, si multiplicamos 3 por 7 va a ser lo mismo que multiplicarlo por 12. O multiplicar 3 por 7 por 12. Siempre nos va a dar un mismo resultado. Si lo comprobamos, nos queda 3 por 7, 21. Y 21 por 12 son 252. Entonces, como tenemos la misma cantidad reflejada en el siguiente lado, entonces nos va a dar también a 252. A esto se refiere la propiedad asociativa, que no importa la operación o cómo lo tengamos, siempre el resultado nos va a dar igual. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa nos dice que si tenemos dos cantidades cualquiera, en este caso A y B, que es menos 5 y 13, si lo tenemos para la propiedad de la suma, entonces no importa, voy a aclarar acá que esta fue de la multiplicación, para que sepamos que
que esta fue de la suma y esta fue de la multiplicación. Entonces, si tenemos dos cantidades cualquiera, nos dice la propiedad conmutativa, que nosotros podemos tener cualquier número de cualquier posición y su resultado también va a ser lo mismo. Su palabra lo dice, conmutativa, que podemos conmutarlo. El orden de los factores, si ustedes se fijan, no altera el producto. Ah, correcto, no altera el producto, porque si yo tengo, por ejemplo, para la suma, menos 5 más 13, yo puedo tener del otro lado entonces 13 menos 5. ¿De acuerdo? Y su resultado va a ser igual. Menos 5 más 13 es prácticamente una resta, correcto, pero estamos representándolo con una suma. Si usted saca ese resultado, este le va a dar un total de 8. ¿De acuerdo? Positivo. ¿Por qué? Porque 13 es mayor. Ahora del otro lado, 13 menos 5 es 8, siempre positivo. Entonces, cuando nos habla de la suma, es lo que yo les decía, no importa el orden en que lo tengamos, siempre su resultado va a ser igual. Cumple con la condición de la asociativa, a diferencia que este solo tiene dos términos. Entonces, ¿cómo sería la multiplicación? La multiplicación entonces sería igual. Multiplicar menos 5 por 13 va a ser igual al resultado de multiplicar 13 por menos 5. ¿De acuerdo? Y esto nos va a dar siempre un resultado de negativo 65. ¿De acuerdo? Entonces, igual acá, negativo 65. ¿Por qué aquí se influye el signo? Porque multiplicamos menos por más. El resultado va a ser menos y 5 por 13 es 65. Lo mismo acá, más por menos es menos y 13 por 5 es 65. Entonces, ambas respuestas nos da a negativo 65. Ahora, en la propiedad distributiva, para la suma y para la multiplicación, nos dice que una propiedad es distributiva para la suma o también para la resta. En este caso solo nos están pidiendo suma y multiplicación. Entonces podemos tomar el mismo ejemplo para ambos. Su propiedad distributiva está representado de la siguiente manera, donde nos dice que si tenemos un valor A, ¿de acuerdo? Este puede ser sumado con un valor B más C. Y del otro lado entonces aplicamos la multiplicación, que sería multiplicar A por B más A por C. Y el resultado del lado izquierdo va a ser igual al resultado del lado derecho. Comprobemos esto con el ejemplo que tenemos acá. 4, 9 y 11. Entonces, si nosotros tenemos la propiedad y nos dice que podemos sumar 4 por 9 más 11. Y esto va a ser igual a multiplicar a 4 por 9. 4 por 9 más 4 por 11. Y esto siempre va a dar igual. Por ejemplo, acá tenemos 9 más 11 son 20 y 20 por 4 son 80. Ahora 4 por 9 son 36 y 4 por 11 son 44. 36 más 44 son 80. Entonces se cumple la igualdad en la propiedad distributiva con respecto a la suma y la multiplicación. Que aquí en la propiedad distributiva va ligado ambos, la suma con la multiplicación. ¿De acuerdo? Y para el elemento neutro es que nos dice que nosotros podemos multiplicar. Para la suma, el elemento neutro nos dice la definición o lo que nos dice ahí el contenido, que si es para la suma, el elemento neutro de la suma es aquel número que no altera el producto. Por ejemplo, queremos que como resultado nos quede siempre negativo 2 quintos para la suma. Entonces, menos 2 quintos, ¿con quién lo voy a sumar? Para que me dé igual a negativo 2 quintos. Lo voy a sumar justamente con un número que no me afecte. Si yo lo sumo con 1, aquí se me va a cambiar el resultado. Ah, pero si yo le agrego el 0, entonces me va a quedar siempre a negativo 2 quintos. Entonces quiero dejar claro, el elemento neutro de la suma es 0. El elemento neutro de la multiplicación va a ser 1. ¿De acuerdo? De la multiplicación, perdón acá. De la multiplicación va a ser 1, ¿por qué? Menos 2 quintos por 1 va a seguir siendo negativo 2 quintos. Si yo tengo cualquier número, 100 por ejemplo, y si yo quiero sumarlo y quiero que me dé 100 siempre,
Entonces, para sumar ese 100 y que me siga dando 100, lo tengo que sumar por cero. Ahora, si yo lo quiero multiplicar y quiero que me siga dando 100, lo tengo que multiplicar por 1. 100 por 1 va a seguir siendo 100. Entonces, queda claro, el elemento neutro de la multiplicación es 1 y de la suma va a ser 0.